Voy a hacer una oración para dar comienzo. Dios bueno, lleno de misericordia, de toda consolación, te rogamos por tus benditas bondades, por el amor infinito a tu Hijo, que tú nos bendigas hoy a través de tu Hijo, a través de ese pastoreo que haces en nuestras vidas. Cuida, Dios, de nuestros corazones al no poner atención, al desviar nuestros oídos y nuestros ojos a otras atenciones. Cuida, Dios, de cada uno de nosotros para que podamos tener oídos para escuchar y ojos para ver la gloria del unigénito, tu Hijo, oh Dios, en quien oramos y te damos gracias. Amén, amén. Este pasaje que tenemos adelante de nosotros tiene el título de Reino Celestial, y este pasaje es muy común, muy conocido. Es la repartición, o más bien la multiplicación de los panes y los peces. Este episodio o esta escena aparece en los 4 evangelios. Tiene mucha importancia, mucha relevancia a lo que Jesús hizo, exhibiendo lo que es el reino celestial. En mi vida personal, esto tiene un antes y un después, muy marcado. Cuando hace aproximadamente 10 años atrás, fue por una mala idea que había acerca de este pasaje, que me enseñaba cosas que estaban muy raras, honestamente hablando, humanísticamente. Y fue lo que utilizó Dios para que yo viera la grandeza de su palabra, cuando pude, en su gracia y en su gran amor, verificar que los datos y los factores que hay en este pasaje, junto con los demás de los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son exactamente la palabra de Dios, que no se confunde, que no tiene error, y que exactamente exhibe lo que ocurrió dato por dato, factor por factor, para que el propósito de por cuál se ha escrito esto, para que nosotros lo podamos recibir y que podamos conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y fue aproximadamente 10 años atrás que, mirando y observando estos pasajes, en mi corazón se derritió delante de este adorable Hijo de Dios, y pude reconocer mi miseria delante de Dios. Pude reconocer mi miserable condición y arrepentirme por primera vez, cuando muchos años atrás estuve haciendo iglesia como muchos que estaban haciendo. Dios, en su misericordia, me permitió conocer este pasaje y la interpretación correcta, que es según la palabra, para que a través de ella no erremos. Hoy vamos a ver cómo la respuesta a la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios sobreabunda, y cómo la respuesta puede estar tan corta de la adoración debida al nombre de nuestro Dios. Cómo todos podemos estar recibiendo gracia y gracia y gracia de Dios, y que nuestra respuesta pueda estar completamente aislada de una correcta respuesta de adoración a Dios. Por eso vamos a ver estos puntos. El primero se titula La multitud con la necesidad, la multitud y la necesidad. Y eso es lo que vamos a ver en los primeros 9 versículos del capítulo 6
de Juan. Yo les pido, por favor, si alguien no tiene Biblia, levante su mano. La hermana Porfi le pueda hacer llegar una Biblia. Es muy importante que nosotros veamos estos versículos según los estamos estudiando. Dice así Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Juan nos está dando detalles aquí, lujos de detalles increíbles. Nos está llevando al lugar donde está ocurriendo estos hechos, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y subió Jesús a un monte. También nos está hablando de cuándo sucedieron estos hechos. Después de esto, en el versículo 1, refiriéndose a la escena que acabamos de culminar en el capítulo 5 del hombre en Betesda, y también cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Quiénes están involucrados en esta escena? Podemos observar que nuestro Señor Jesucristo, que también está una gran multitud que está enfatizada a lo largo del pasaje, y también están sus discípulos, de quienes se forma una específica plática con 2 de ellos y un muchacho dentro de la multitud. Jesús prueba a sus discípulos, y este es el énfasis de este pasaje, que hay una prueba que se está haciendo, y le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús vio la necesidad, mirando la multitud, y tuvo compasión de ellos, se preocupó por ellos. Jesús dirige esta oportunidad para que sus discípulos participen de la necesidad que tiene la multitud, para que los discípulos sean partícipes de cómo satisfacer la necesidad que tiene la multitud. Jesús busca que piensen cómo van los discípulos a conseguir pan para los demás. Esa es la idea principal. Felipe, con quien se comienza esta prueba, que fue uno de los discípulos primeros de llegarse a Jesucristo, que vio el milagro de convertir el agua en vino, en esa primera etapa de la vida del ministerio de Jesucristo. Ahí está él para contestar esta pregunta. Y aquí tienen un reto muy grande. A lo largo de este pasaje estamos viendo claro que se ha destacado lo inmenso que es esta multitud. Dice al final de este pasaje que habían 5,000 hombres en esta escena. Y cuando hacemos una correcta búsqueda de qué significa 5,000 hombres, probablemente estos hombres andaban con sus familias
y probablemente la multiplicación se llega hasta más de 20,000 personas. Es una multitud en gran manera. Entonces veamos las respuestas de estos dos discípulos que aparecen aquí en estos versículos que hemos leído. Felipe responde, versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Los denarios es la moneda que se da para su salario diario. 200 de estos denarios no serían suficientes para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe probablemente era de esa área donde se está especificando esta escena, donde se está desarrollando, y sabía muy bien dónde podría comprar este pan necesitado. Pero cuando hizo la calculación, 1, no da el dinero, y 2, el pedacito de pan que pudiera comprar no iba a satisfacer a esta multitud. Así que cuando la prueba se acercó a Felipe, respondió con la realidad del momento de lo que podría ser humanamente hablando y sería muy costoso con poco resultado. El resultado sería insatisfactorio. Algo que necesitaba Felipe ver era ver la necesidad de la gente, cómo le conmovía a Jesús. Jesús tuvo compasión por esta multitud. Recordar que Jesús es capaz de proveer aquí como lo hizo en Caná cuando cambió el agua en vino. Eso era necesario recordar, pero puso su mirada en la incapacidad humana de proveer para tanta gente un imposible, y por lo tanto su respuesta fue: no podemos ayudar. Se cerró la oportunidad de servir para Felipe, pero no lo culpemos a él. Nosotros también hacemos lo mismo cuando estamos inclinados a desconfiar de Dios, cuando estamos inclinados a desconfiar del poder de Dios. Si fueran 10 personas, pues ahí buscamos la manera de hacerle llegar la comida. Pero cuando estamos hablando de una cantidad enorme, decimos, no cegamos, más bien, porque no podemos confiar que es muy grande la escala. Iglesia, estamos aquí en Gurnee, en Waukegan, en las faldas de todos estos alrededores, porque Dios tiene mucho pueblo para salvar. ¿Por qué vamos a dudar nosotros de que lo que Dios va a salvar, que tendrá compasión de ellos, que hará por medio de su iglesia, de su pueblo, llevar este mensaje tan glorioso? Ayer, los que tuvimos la oportunidad de estar en Park City, vimos un gran pueblo, un enorme pueblo latino en estos alrededores que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan comprender esta realidad. Así que es muy importante que nosotros inclinemos nuestra confianza en lo que Dios puede hacer y no lo que nosotros podamos hacer. Ahora observe lo que hizo Andrés, la respuesta de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él mismo hace la pregunta, ¿más qué es esto para tantos? Qué interesante que esto sucede en el momento que está ocurriendo esta prueba. Andrés pudo fijarse en alguien que tenía algo de comer dentro de toda esa multitud. No sabemos cómo fue la plática que tuvo Andrés con este muchacho, con este joven, pero de alguna manera se pusieron de acuerdo para ofrecer lo que sí tenía, que tenía 5 panes y 2 pececillos en una multitud tan inmensa
que Andrés pudo localizar a este joven, esto es algo misterioso de por sí. Solo Dios había orquestado que estuviera este muchacho a la vista de Andrés para poder proveer una respuesta más satisfactoria. De alguna manera, Andrés sabía que la respuesta de Felipe no le satisfació a nuestro Señor y vio que buscaba algo más de ellos, pues aquí están unos pocos alimentos. Unos pocos alimentos. Quiero recalcar que aquí vemos la fe en acción. Esto es fe. Si Andrés se hubiera fijado como lo hizo Felipe, ni para qué hablar con el muchacho y presentar lo que tiene, sino que ofreció lo poquito que tiene, lo poco que tiene. Le pareció que era algo, aunque sabía humanamente hablando que no sería suficiente. Sabemos que fue poca fe, pero fue fe. Mas él dudando dijo, mas ¿qué es esto para tantos? Está con ese conflicto de cómo va a solucionar este problema. Él sabe que no es realístico para la capacidad humana, pero de todos modos ofreció algo a Jesús en cambio de lo que no ofreció Felipe. Es poca fe, es pequeña fe, pero sigue siendo fe. Y eso es muy importante que nosotros lo veamos aquí en este pasaje. Me recuerda a la fe de Tomás, cuando en su pesimismo, él dijo, vamos nosotros también para que muramos con Lázaro, porque no quería ir a la aldea donde se encontraba Lázaro por temor a la persecución. Mas sin embargo, dijo, vamos, aunque muramos. Está con el pesimismo, pero dice, vamos a ir de todos modos. Ahí hay fe, hermano. Esto es fe, a pesar de cómo se sentía Tomás en su forma de ser escéptico, pesimista. Dijo, vamos. Así Andrés aquí, a pesar de sentir el fracaso de que para qué, cómo voy a solucionar esto, pone a un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Todo esto sabiendo lo que Jesús iba a hacer, prueba a sus discípulos para que crezcan en la fe. Ese es el propósito y lo estamos viendo en nuestros estudios de Santiago los días viernes. Así como dice Santiago 1:4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos claramente que el propósito de la prueba es llevarnos hacia la madurez espiritual. Felipe vio la gran necesidad y se enfocó en sus propias fuerzas para traer solución a este problema. A veces nuestra oportunidad para crecer es ofrecer una oración a una persona que está pasando un tormento y uno dice, ¿y por qué? Pero esta pequeña oración, ¿qué va a hacer con este gran problema? Esta es la fe como un grano de mostaza. La más pequeña fe puede traer un resultado de mover los montes, que es lo imposible. Andrés vio que había alguien con comida y sin saber cómo le van a hacer, cómo sería la logística, y a pesar de que dudó personalmente, ofreció lo poco que tenía como una respuesta. ¿Cuántos de nosotros no estamos enfrentando algo similar, donde vemos lo imposible de la situación, pero ni siquiera tratamos? Ni siquiera nos movemos en cuanto a lo poco que tenemos. ¿O cuántos de nosotros no estamos usando lo poco que tenemos para ponerlo delante del Señor? Si a veces con nuestras flaquezas
a veces con nuestras debilidades, pero sabemos que el Señor está buscando corazones dispuestos, corazones abiertos, corazones que a pesar de su forma de razonar y sus limitaciones, se disponen a servir para Dios. He aquí lo mismo que pasó con la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 17, la que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para hacer su último bocado para ella y su hijo, y luego dejarse morir por la hambruna del momento. El profeta Elías le pidió que le hiciera a él primero un bocado, a él primero una torta, y luego que se sirviera a ella y a su hijo. Y lo interesante de este milagro es que esa harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija no menguó. La viuda se dispuso a obedecer al profeta, aun cuando no tenía sentido, ya que era su último bocado. Dios usa la fe de esta mujer para bendecir a Elías, y a la misma vez ella y su hijo fueron bendecidos. Dios usó la fe de Andrés para hacerle crecer y ver que a través de eso poco va a alimentar toda una multitud. Veamos el milagro. Punto número 2. Los versículos del 10 al 13 dice así: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de las 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí está el milagro. Jesús toma la fe pequeña, ofrecida, y dirige a sus apóstoles, a sus discípulos, sin ningún reproche por lo que había pasado, sin haberlos reprendido, y les habla con autoridad para que ellos ahora pasen a ser sus servidores y manden a recostar a toda la gente. Ellos ahora se convertirán en los que van a convencer a toda una multitud de recostarse encima de la hierba y esperar algo para su necesidad. Marcos 6:40 añade a este evento, dice: se recostaron con grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Fue una operación logística, todo para llevar cierto orden. ¿Puedes imaginarte el sentido de los discípulos mientras están haciendo esta operación? Esta operación no tomó unos minutos, tomó muchísimo tiempo para que todos se recostaran en diferentes grupos divididos por cierto número, 100 y 50. Pero entonces, ¿qué le vamos a dar? Los estamos diciendo: pásenle, le vamos a servir. ¿Qué le vamos a dar? No vamos a traerlo primero, no deberíamos ir a comprar el pan primero para aunque sea tengan un bocadito,
sino que ahora se dispusieron a servir, no entendiendo exactamente el propósito y cómo va a ser, y que completamente gratis va a ser todo esto. No va a costar ni un centavo. Jesús usó los pocos panes y peces, dio gracias por ellos y los repartió a sus discípulos primero, para que por las manos de ellos llegara la comida a los que estaban recostados. Se los dio a cada uno cuanto querían, sin límites. No un solo bocadito, no un solo sándwich de pescado. Los que quieras, te los puedes comer. Dice el versículo 12, cuantos se hubieron saciado. No fue algo simple, comieron suficiente. Con majestuosa sencillez se narra este milagro, hermanos, de la misma manera que el agua se convirtió en vino en las tinajas. Aquí el pan se convirtió en una multiplicación en las mismas manos del Salvador. Tan misterioso y tan glorioso, pero tan sencillo de describirlo. Cristo no creó el pan ni el vino en estas ocasiones, sino que lo transformó, y esto está totalmente atado al propósito de su venida a la tierra. Él vino a transformar. Ambos milagros, lo de los panes y los peces y el del vino, hablan de la abundancia generosa de parte de Dios para saciar completamente al sediento y al hambriento. Ambos milagros hablan de la sencillez de cómo hizo el milagro Jesús, y que los siervos son los que repartían. Iglesia, no tenemos eso. Son los discípulos, son los siervos los que van a repartir. Específicamente en este milagro son los discípulos, los servidores, para proveer fe, organizar la multitud para hacerla recostar, repartir el pan y los peces multiplicados a todos hasta saciarse, y por último recoger todos los pedazos que sobraron, versículo 12. Como administradores, los discípulos debían recoger los pedazos, no las migajas, pedazos que sobraron completo, para que pudieran ser utilizados para otros o para llevar en el camino. Fueron 12 cestas, posiblemente las mismas que se usaron para repartir. Esto es testimonio que la multiplicación fue real y destruye todo tipo de cuentos humanos o leyendas que la gente estaba hipnotizada, o que ellos traían su propio lunch en sus bolsas de comida y que se abrieron a compartir. Todo eso queda destruido porque hubieron muchos pedazos que sobraron después que fueron saciados completamente. Todas estas y muchas más ideas humanísticas han sido rechazadas completamente cuando observamos los datos de la palabra de Dios. El milagro lo recibió toda la multitud, y las 12 cestas fueron testimonios de tanta evidencia, y que todo salió de 5 panes y 2 peces. ¡Qué maravilloso! El beneficio directo lo recibieron los discípulos al poner ser testigos
al poder ser testigos del poder de provisión del Maestro a quien ellos seguían. Ellos obedecieron al Señor. De servir a toda una multitud, recoger todo lo que sobró. ¿Se imaginan las preguntas en su cabeza de sus discípulos? ¿Habrá algo imposible para este Señor, para este Maestro? Convierte el agua en vino, desata su ira sobre el templo y queda vacío por completo. Al hijo del oficial del rey solamente envió su palabra y fue sano. Al hombre de Betesda, quien no tenía fe, quien no le pidió que lo sanara, lo levantó de su miserable situación y ahora ha bendecido a miles y miles con alimentos que sacia. ¿Quién será este hombre? ¿Habrá algo imposible para él? ¿Qué respuesta deberíamos de tener nosotros? Así como tuvo Pedro cuando vio al Señor que lo bendijo con multitudes y multitudes de peces. Y Pedro se abrumó tanto que le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Simplemente debemos de postrarnos, doblar nuestras rodillas, porque el Señor es nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo de su prado. Él bendice verdaderamente a su pueblo. Veamos el punto número 3 que tiene que ver con esa respuesta. La respuesta que vemos de esta multitud lamentablemente fue una respuesta con entusiasmo equivocado. Dice versículo 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquellos hombres, los 5,000 varones, también dieron testimonio del milagro cuando Juan escribe: viendo la señal que Jesús había hecho. ¿Qué señal? La de donde apareció tantos panes y tantos peces para gran multitud. A diferencia de las bodas de Caná, que solo los sirvientes y los discípulos pudieron ser testigos de haber presenciado el milagro de Cristo, aquí en esta multitud estos hombres se dieron cuenta. No había lugar para traer el pan. Nadie fue por él. Simplemente apareció allí de las manos de ese hombre al cual ellos dicen: este es el profeta. Entonces llegaron a la conclusión de que este era el que había de venir al mundo. Noten que no dice un profeta, sino que dice el profeta con título, y uno que había de venir, o sea, profetizado en las Escrituras. Este es el específico que profetizó Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Los judíos habían mandado a preguntar a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta? Dando indicación del cumplimiento de lo que había profetizado Moisés.
Mas ahora en esta escena, los hombres judíos que fueron testigos de este milagro, que recibieron y fueron saciados, han podido identificar a Jesús como el profeta, el que había de venir, el que mencionó a Andrés, su hermano de Pedro en el capítulo 1, hemos hallado al Mesías. O cuando aparece Natanael, que confesó públicamente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el ungido, el Rey de Israel. O cuando la mujer samaritana dijo: ¿no será este el Cristo? Ahora estos hombres reconocen que no hay duda, tiene que ser el profeta, el que había de venir. Al parecer, esta es la meta: que conozcan a Jesús como el Mesías, el Cristo. Pero entendemos que el propósito que Juan escribe en este evangelio es un propósito diferente, porque se fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, cierto. Pero también necesitas creer que Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ellos entendieron que Jesús es el Cristo, pero no entendieron que es el Hijo de Dios. Por eso vemos un entusiasmo erróneo, equivocado de parte de la respuesta de esta multitud. Versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, se retiró. Es como cuando logras que alguien entienda algo que le has estado explicando por tiempo. Finalmente te da señales que sí lo entendió, pero ves que actúa completamente indiferente a eso que ha entendido. Y te desanimas. Si hubieran entendido, si hubieran procesado honestamente lo que está enfrente de sus ojos, se hubieran humillado delante de Cristo, hubieran sido completamente en ese reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios. Pero no, ellos ahora lo quieren a Él para sus propósitos de ellos. Quieren apoderarse de Él, los que a ellos les conviene coronarlo como rey, sacudir el yugo romano y establecer el reino de Dios en la tierra. Es la idea más general. Pues está cercana la Pascua. ¿Para qué le sirve un hombre que sana a los enfermos, que quita a los demonios, que alimenta a miles y que enseña con autoridad? ¿Acaso no es este el rey que necesitamos? Con un rey así vamos a poder vencer. ¿Se entiende lo que pasa? Ya ellos tenían una agenda y un deseo político, solo necesitan al hombre que encaje en su visión. Esto es un reino terrenal que tiene una posición abierta y piensan que Jesús tiene todas las credenciales para llenar esta posición. Así que quieren tomarlo y ponerlo como rey. ¿Acaso no es lo que sucede con muchos cristianos nominales, llamados cristianos, que ya tienen su idea de cómo van a hacer las cosas y buscan a Jesús para colocarlo dentro de sus ideas,
No están interesados en conocer al Jesús de las Escrituras. No están interesados en conocer quién es. Saben que les puede ayudar y les puede beneficiar. No están interesados en lo que puede hacer Jesús en sus vidas, restaurando sus vidas, sino en lo que puede hacer para ellos, en saciar su hambre material, sus deseos, sus placeres. El reino celestial no es igual a nuestros reinos. Jesús es el Rey que se hizo siervo, el pobre que se hizo pobre para vivir en lugar de nosotros en su reino. En su reino el pobre está por encima del rico. En su reino los primeros serán últimos. En su reino los sencillos son llenos de sabiduría y los débiles son llenos de fortaleza. Este es el reino que buscas, el que requiere que vayas a donde te van a matar, el que te costará todo, incluso ser aborrecido por tu padre y tu madre, por causa del nombre de Cristo. ¿O estás buscando el reino terrenal, el reino de la estabilidad económica, de cómo vas a vestir, de cómo vas a tener un techo, de cómo vas a saciar el hambre? ¿Estás buscando un reino terrenal? ¿O de cómo te van a aceptar la gente para que vean que eres una buena persona? Esto es lo que los gentiles buscan. El gran entusiasmo se levantó, pero fue equivocado al tratar a Jesús como uno que iba a cumplir los deseos de su corazón. Sabemos que esta multitud no estaba aquí por razones correctas. El versículo 2 nos lo dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Buscaron las añadiduras primero para establecer su reino terrenal. Solo Cristo establece el reino celestial. Él es quien lo edifica. Mas Cristo solo ofrece un reino que es el celestial, que está sobre todas las cosas. Este reino se caracteriza por la luz de la belleza y la hermosura de su santidad como el Hijo de Dios. Él es el Rey en este reino. Él no necesita ser coronado por nosotros, pues Él es el Rey activamente. Este es el reino que debemos de buscar. Su reino y su justicia, la honra debida al nombre poderoso de Cristo. Y este reino, los servidores de Cristo luchan por dar honor, por dar honra debida a su nombre y se someten a Él como su Señor. Jesús volvió a retirarse al monte él solo, uniendo los demás libros que hablan, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que narran este mismo suceso. Jesús despidió a la multitud y envió a sus discípulos para embarcar, y él se retiró solo a un monte. Él no recibe la adoración de estos hombres que solo lo buscan por sus intereses. Él no recibe la coronación que estos hombres proponen. Jesús se retira y, lo que es peor, esta multitud se quedó satisfecha
de comida, pero no de vida eterna. En conclusión, la respuesta de la gracia de Dios puede quedarse tan corta de la adoración correcta. Todos podemos estar recibiendo la gracia de Dios. Y si usted está vivo hoy, usted está recibiendo la gracia de Dios. El sol sale para justos e injustos. Puedes creer que ya eres un justo porque has sido bendecido de alguna manera material, económica, lo que sea. La pregunta es, ¿cómo respondes al Mesías? ¿Qué le vas a decir a Dios en el día de juicio? ¿Cómo honraste a su Hijo? Todos recibimos de Dios todos los días, algunos hasta de más. Y Él tiene una invitación abierta hasta el día de hoy, y esto es importante que lo oigas. En Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Y luego dice, inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Jesucristo lo dijo bien claro. Todas esas añadiduras ya están cubiertas. Él es el hacedor y el sustentador de todo el universo. ¿Por qué vamos a emplear nuestra mente, nuestra energía en las cosas que no tienen valores eternos? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos que en la iglesia donde estamos participando, donde queremos ser servidores, verdaderamente ejemplifique el reino de Dios, donde Cristo ya está coronado. Todos recibimos bendición. El creador de tu vida, ¿quién es el que te sostiene? Él ha logrado lo más imposible que puedes experimentar. Él ha logrado la salvación, lo que no tenía posibilidad. Ha logrado la salvación por medio de su cruz. Esto lo ha ofrecido completamente gratis. El que podía bajarse de la cruz no lo hizo por pagar por cada uno de mis pecados, de tus pecados. La pregunta es, ¿cómo respondes para que tengas vida en su nombre? No trates a Cristo como un amuleto, como un diosito que te faltaba en tu vida y ahora lo quieres tratar para que te dé buena suerte. No, trátalo como lo que es, el Hijo de Dios, por quien hizo Dios todo el universo y lo sostiene, y espera de cada uno de nosotros que nos postremos delante de Él y nos rindamos a Él. A Él sea la alabanza y la gloria. Oremos. Buen Dios, te agradecemos que nos has dado tu palabra para conocer en este día. Sabemos, Dios, que nuestro pecado nos limita y muchas veces dudamos. Ayúdanos que en esta hora, Dios, seamos edificados
por medio de las oportunidades y las pruebas que trae a nuestras vidas, para que crezcamos a la madurez espiritual, a la medida del varón perfecto, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que podamos ver la gloria del unigénito aquí en la tierra por medio de esta expresión de tu palabra, por medio de la edificación de tu iglesia. Gracias, gracias Dios, porque pastoreas nuestras almas. Gracias Dios, porque no nos hace falta nada cuando te tenemos a ti. Tú lo eres todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos.